en vivo. Les doy la bienvenida, mi nombre es Lourdes Cruzado, voy a ser su moderadora, presentadora esta noche. A los chicos que se van conectando, por favor compartan la transmisión para que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Hoy día vamos a estar compartiendo información de mucho valor. Así que si tienes un amigo o una amiga que le podría interesar esta información, compártelo en tu Facebook personal, en los grupos de WhatsApp, incluso en grupos de Facebook, para que llegue a la mayor cantidad de gente. Nuevamente me presento para los que se están conectando recién. Mi nombre es Lourdes Cruzado, voy a ser su presentadora de esta noche. Y tenemos a dos invitados de lujo, de hecho personas que ya tienen experiencia en este rubro, que es el rubro inmobiliario. Tenemos al señor Giancarlo Ortiz, que nos va a hablar de temas de construcción, y al señor Mario Chávez, que nos va a hablar sobre finanzas respecto al tema inmobiliario. Así que vayan alistando sus preguntas para que puedan esta noche nuestros amigos invitados poder contestar todas las dudas que tenemos respecto a los temas que ya mencioné. A ver, vamos esperando unos minutitos mientras los chicos se van conectando, ¿les parece? Y bueno, este espacio no sería posible sin la organización de AV Club. De hecho, él me ha invitado a mí esta noche para ser yo la moderadora. Y como todas las semanas, casi interdiario, se está haciendo transmisiones referente a lo que es construcción y finanzas en el rubro inmobiliario. Lo pueden seguir en su página de Facebook como AV Club. Vamos viendo cuántas personas tenemos conectadas. Bueno, creo que en un minuto iniciamos ya con el tema porque ya son como 8:10. Listo. Entonces, vamos iniciando ya. Iniciamos con Giancarlo, que nos va a hablar referente al tema de construcción, sobre costos y presupuestos. Giancarlo, ¿qué es lo que normalmente un gestor que está iniciando debería considerar en el tema de costos y presupuestos cuando hace una gestión inmobiliaria? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lourdes? Y muy buenas noches a todos los presentes aquí. Y antes que nada quisiera agradecer la invitación al Club de Inversionistas y Empresarios, ¿no? Que en esta ocasión ha tenido el bien de invitarme en esta entrevista. Y nada, el fin de esto es compartir conocimiento en cuanto al tema respecto a mí, el tema de construcciones, ¿no? Y bien, empezando con esa pregunta, querida Lourdes, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que deben tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, gestores, por lo pronto que recién inician, tal vez, he escuchado ya un 80, un 90% a todos, o casi la gran mayoría. Giancarlo, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción de un aire? ¿O cuánto cuesta? Tengo un terreno de 300 metros cuadrados, quiero construir un multifamiliar, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿no? Y hay personas que tal vez no manejan un poco el tema de qué es un certificado de parámetros, ¿no? O por dónde se empieza a tener una previa, ¿no? Un anteproyecto, ¿no? Desde dónde empieza, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que muchos no consideran, ¿no? Inclusive el tema de los trámites, las licencias, ese tema, cuánto demora, todo eso no se considera, ¿no? Por lo pronto yo podría aportar qué es lo que realmente deberían considerar, es el inicio, ¿no? Desde el punto de inicio, cómo comienza todo proyecto, ¿no? Tal vez si es un terreno vacío, muchos pensamos o muchos piensan, si yo tengo un terreno de 300 metros cuadrados,
yo puedo construir los 300 metros cuadrados, techar, ¿no? Si hago 3 pisos, tengo pues 900 metros cuadrados de techada, ¿no? Y muchos no consideran tal vez el tema de que, ya, yo tengo este terreno de 500 metros cuadrados, acá puedo hacer 10 pisos, 20 pisos, pero no, no es así. Se puede construir, sí, pero de ahí a ver qué es lo que te permite esa municipalidad, ¿no? Todo eso es algo que no se considera, ¿no? Y hay bastantes temas, ¿no? Hay bastantes temas, pero considero que es un tema muy importante el anteproyecto, ¿no? Tenerlo en mente, no necesariamente es necesario que sean arquitectos, tampoco que sean ingenieros, pero desde mi punto de vista ese es un punto muy, muy importante. Uh-huh. Ok, perfecto. Bueno, mencionaste la importancia del certificado de parámetros antes de construir. Y algo muy importante, me imagino que el metro cuadrado de construcción varía por distrito, ¿verdad? O sea, no se puede tener como que una constante para todos los distritos para tú sacar tu costo y presupuesto. Mira, en realidad, yo hago una simple comparación. El mismo arquitecto, el mismo ingeniero, el mismo proyecto, ¿no? En la misma cantidad de área, ya lo llevamos, por ejemplo, un proyecto en Lima, el mismo proyecto, una casa de 2 pisos, ¿no? Que tiene 200 metros cuadrados tal vez de área de terreno y tiene 150 de área techada, los mismos planos, es más, los mismos, nunca por nunca va a ser igual construir en Lima que en Arequipa, o construir en Arequipa que en Puno, o Claro. construir en Puno que en la zona de costa, no, nunca por nunca va a ser igual, así sea el mismo proyecto, así tenga el mismo presupuesto, nunca por nunca va a ser igual. Y eso ahí fue por muchos factores, el tema de suelos, el tema de los materiales, el tema del sitio, ¿no? El del transporte, todo eso, hay demasiados factores en el tema de construcción. Y es más, el tema de la forma del terreno, hay terrenos donde están inclinados, ¿no? Hay que hacer excavaciones, o hay terrenos donde se encuentra el nivel freático a un nivel superior, ¿no? En donde no te permite hacer una buena cimentación. Entonces, todo eso, hay factores que hacen que varíen mucho los precios. Ok, perfecto. Bueno, voy a leer algunas preguntas que me imagino que los chicos han hecho ya por el Facebook. Chicos, si no han hecho sus preguntas, pueden escribir en los comentarios su pregunta para poderles hacer a nuestros invitados. Bueno, no tenemos preguntas todavía. Bueno, voy a pasar con Mario. Mario, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué puntos o qué aspectos más importantes de las finanzas inmobiliarias debe tener en cuenta alguien que recién está iniciando a hacer gestión inmobiliaria, un principiante? Bueno, antes que todo tiene que definir su perfil de inversionista. Definir si acepta o rechaza el riesgo o en qué medida asume el riesgo, ¿no? Si es un inversor moderado, conservador o arriesgado, ¿no? Entonces, por ejemplo, un inversionista arriesgado se va a ir a inversiones más arriesgadas, como por ejemplo inquilinos precarios, ¿no? Porque Claro. ahí compras muy barato y vendes caro, pero tienes un determinado lapso de tiempo, ¿no? Entonces, en primer lugar, manejar el perfil del inversionista, ¿qué perfil se encuentra? En segundo lugar, manejar un presupuesto, ¿no? Saber manejar un presupuesto porque eso te conlleva también al manejo de costos. Acá hay un tema interesante y es la gran pregunta que se hacen no solamente en finanzas, sino en economía. Si son los costos los que determinan el precio o es el precio el que determina los costos. O sea, yo voy a construir a $200 el metro cuadrado, tengo costos, tengo gastos y de ahí le pongo mi rentabilidad y saco mi precio al mercado.
O como emprendedor, como gestor, el gestor es un emprendedor, entonces el gestor visualiza las oportunidades del mercado, está siempre alerta a buscar esas oportunidades que se presentan en el mercado. Y como tiene mucha competencia, entonces va a tratar de llegar primero. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Es ver si el precio en el que va a negociar es bueno, se da la vuelta y ve los costos. Si hay una diferencia positiva entre costos y el precio en el que va a lograr el inmueble, pues tiene una rentabilidad y está ganando, ¿no? Para el tema también, como inversionista, tiene que conocer costos, porque rápidamente es sacar cuenta en ese momento, ¿no? Y tener un diferencial interesante. Para esto se tiene que buscar los costos fijos, los costos variables y los gastos, ¿no? Tener en cuenta. El tema es, en sí, como decía Giancarlo, ¿no? Que es importante saber manejar la estructura de costos, porque sin eso no vas a tener un análisis rápido y eficiente, ¿no? Entonces necesitas saber, ¿no? Tener bien claro tus costos, el metro cuadrado construido, ¿no? Si es a todo costo o si lo vas a construir tú, ¿no? Entonces tenemos presupuestos, perfil de inversionista. Debemos manejar también en una inversión, hablando financieramente hablando, tenemos que saber cuánto capital necesitamos para poder saber cuántas personas vamos a necesitar para hacer levantamiento de capital. El tiempo, el horizonte temporal, en cuánto tiempo se va a terminar el proyecto. La rentabilidad, y eso se tiene que tener muy en claro, ¿no? La rentabilidad que se va a dar al inversionista y la parte del porcentaje de rentabilidad que va a obtener el gestor. Si le conviene o no le conviene hacer ese proyecto. Y debemos también manejar el control de la inversión, ¿no? Quien tiene el control de la inversión tiene el poder. Quien no tiene el control de la inversión, si se pierde esa inversión, se pierde todo. Entonces hay que tener manejar esos 4 aspectos también hablando financieramente, pues, ¿no? Hablando de manera eficiente para poder evaluar un proyecto. Ok, Mario, acá tengo una pregunta importante y que tal vez para algunas personas que ya tienen experiencia en gestión puede sonar redundante, porque bueno, por la experiencia ellos ya lo saben, pero hay mucha gente que está conectada a este tipo de Zoom, incluso este tipo de transmisiones, o incluso ya ha llevado cursos de gestión inmobiliaria, pero todavía no toman acción, no hacen su primera gestión inmobiliaria. Entonces, ¿cuáles son los puntos que deben determinar o deben tener claro para que decidan que una inversión o una gestión no es rentable? Que no les va a dejar ganancia o no es viable. Bueno, yo les recomiendo que analicen el retorno de la inversión, ¿no? El ROI, y que tengan en cuenta 2 indicadores que son vitales, que es el costo del capital y que es la eficiencia del capital. Comparar la eficiencia contra el costo del capital es vital, porque ahí vemos si hemos destruido capital o si hemos creado capital, ¿no? Entonces, es fundamental. Lógicamente que el ROI siempre te va a salir positivo, ¿no? Por el diferencial que hay entre el vender y los costos, ¿no? Ese diferencial. Pero rápidamente analizar la eficiencia del capital versus el costo del capital, ¿no? Para mantener y realmente ver si hemos creado valor o si hemos destruido valor. Ok, dicho en cristiano en palabras sencillas, por ejemplo, ¿podrías poner un ejemplo ahí como para que quede claro? Porque Claro, algunos dirán eficiencia y capital, ¿pero qué es eso? Podría ser. La rentabilidad que has obtenido lo divides entre el ingreso total, tienes la eficiencia del capital y el costo de capital lo obtienes el nivel de endeudamiento que has tenido entre el ingreso total. O la rentabilidad que has pagado al inversionista, a los inversionistas,
dividido entre el ingreso total. Ahí puedes más o menos cuantificar, ¿no? Si has creado valor o destruido valor. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí voy a leer algunas preguntas que han hecho los chicos en los comentarios del Facebook. A ver. Por acá encuentro algunas. David Zúñiga dice, por favor, esta pregunta es para Giancarlo. Dice, ¿cuál es el costo promedio en Lima de una habilitación urbana? Pregunta David Zúñiga para Giancarlo. Ok, mira, en cuanto a lo que es habilitaciones urbanas, ok, por ejemplo, hay expedientes, lo que cuesta aquí tal vez es un poco, hay varias fases, ¿no? Uno es el expediente completo. Un expediente completo, pues, está rodeado por los 50.000, 80.000, 100.000 soles fácilmente. Fácilmente rodea así por ese monto, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en cuanto a lo que es construcción, ¿no? Hay que tener en cuenta en una habilitación urbana cuánto es el área, digamos, que se le va a destinar para vías públicas, ¿no? Pistas, por ejemplo, veredas, zonas recreativas, zonas públicas, ¿no? Porque muchas veces se pide, ¿no? Se pide en lo que es este área educación, ¿no? He visto por ahí un proyecto que en Nueva Lima, he visto, ¿no? Que hay esas áreas, existen esas áreas destinadas para esa función, ¿no? Es un requisito que se pide, pero depende en realidad del área, depende de muchos factores, pero por lo menos un expediente rodea por esos montos, unos 50.000, unos 80.000 soles, solo el expediente, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta, ¿no? Generalmente en el tema de áreas públicas, vías, accesos, todo es un 30%, 40%, ¿no? Del total del área. Es bastante elevado y es por eso creo, me imagino que muchas personas que hacen lotizaciones prefieren venderlo así, sin habilitación urbana, ¿no? Es que justamente eso es un tema. Por ejemplo, yo estoy seguro, por ejemplo, yo he asistido a cursos y sigo asistiendo. No hay ningún curso en el cual enseñen, ya sabes que todos enseñan cómo es de acuerdo a la ley, ¿no? Ya, el reglamento tal dice que tiene que ser así, las factibilidades de agua, factibilidad de luz, ¿no? Hay muchos factores que te enseñan ahí. Pero cuando uno sale a la calle, cuando uno sale al campo, ah, caramba, ¿qué pasó? Todo mayormente es informal, ¿no? Es más, aquí, por ejemplo, en Arequipa, hay varios sectores en los cuales eh, venden terrenos, ¿no? O hacen lotizaciones y no tienen agua, no hay luz, no hay el sistema de desagüe, ¿no? Por ahí hay sistemas de biodigestores, pero sin embargo venden así, ¿no? Y me imagino que venden con acciones y derechos, pero eso es ya pues para tal vez un sector determinado de población que tal vez no le interesa mucho el tema de que tenga un título, que tenga una partida registral, todo eso, ¿no? Y así se ve hoy en día. Pero no he visto a nadie, o sea, que enseñe eso, ¿no? Y lo real versus lo teórico que se enseña, tal cual como debe ser todo eso, ¿no? Ahí hay una gran brecha. Claro, claro. Sí, sí, de hecho yo también, bueno, para la zona norte de Lima donde vivo hay muchos lugares donde venden así, con constancia nada más o con contrato privado, es más, no tiene luz, no tiene agua, no tiene nada y lo venden a un precio atractivo donde la gente dice, wow, con título no lo voy a encontrar así. Entonces la gente compra. Bueno, voy a leer otra pregunta. A ver, por acá, voy a buscar otra pregunta. Dice, bueno, este es, me imagino que para Giancarlo, otra para Giancarlo. Dice, Marlo Ríos dice, diferencia entre copia literal y CRI. Bueno, este es un tema muy técnico ya, pero igual. Claro, por ejemplo, Diferencia de copia literal y CRI, dice. copia literal, bueno, el certificado literal prácticamente viene a ser el contenido lo mismo, ¿no? Ahí figura, es como que la hoja de vida, ¿no? La hoja de vida, o la historia, todo el historial de una propiedad, ¿no?
desde el inicio, desde que se inscribió en registros públicos, ¿no? Desde que tuvo ese inicio hasta el final, ¿no? Hasta el presente. ¿Qué quiere decir? No sé, de repente fue una prescripción adquisitiva, o de repente fue una compra-venta, o he visto también muchas veces que la municipalidad ya hace la venta, ¿no? Los regularizan, todo eso. Desde ahí pasa a ser asiento por asiento, cada hoja trae un asiento, ¿no? Por ejemplo, si ha sido hipotecado, aparece una hoja de ese asiento, ¿no? Hipoteca. Cuando se levanta la hipoteca, también aparece un asiento, y así, ¿no? Es todo ese conjunto de hojas, ¿no? A detalle, lo cual le pertenece a una propiedad, ¿no? Es como su historia clínica, por así decirlo, de toda esa propiedad. El CRI es el certificado registral inmobiliario. Ese certificado, en realidad son como 2 o 3 hojas, es como un resumen de toda la copia, el certificado literal es un resumen, ¿no? En el cual está el nombre del último propietario, si tiene hipotecas o no, ¿no? Es como un resumen de esa copia literal. Está aproximadamente unos 69 soles, me parece, creo. No. Ok, y ahí un poco también para un dato extra, la copia literal creo lo saca solamente el propietario, ¿verdad? O sea, lo puede No, tramitar solamente el propietario. Y el en CRI lo realidad, puede tramitar cualquier persona. en realidad lo puede tramitar cualquier persona vía registros Los dos públicos. documentos. O online también se puede sacar, se puede Bueno, descargar. ahora sí se puede hacer online, vía Sunarva en línea, se puede hacer de manera online, con el número de partida. Así es. Ok, voy a leer otra pregunta. Edwin Lasang Loaiza dice, ¿cuál sería la mejor técnica para trazar un inmueble y aires en cualquier lugar del Perú? La pregunta primero para Giancarlo y la misma pregunta para Mario. A ver, Giancarlo. Ok, mira, aquí esta es una opinión personal, es una opinión personal. En realidad, técnicas de tasación hay varias, ya hay varias, pero que estén bien sustentadas. Si están bien sustentadas, tienen, mi opinión, tienen validez. Por ejemplo, una tasación, por ejemplo, para una casita que quieren comprarlo o quieren remodelar una casa y venderlo, se hace la tasación directa, ¿no? Es lo que normalmente o lo que generalmente se realiza. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de tasación, que es la tasación residual, ¿no? En la cual ya interviene, o sea, no es que depende, digamos, allá se ve el valor de la calle y se multiplica, ¿no? El valor de la calle por el área del terreno, no. Entonces, en esos casos, cuando son ya proyectos tal vez más de mayor envergadura, como por ejemplo un multifamiliar, qué sé yo, donde se puede hacer un edificio de 10 pisos, 20 pisos, el valor del terreno no te lo da la calle, no te lo da la calle, sino te lo da cuando tú proyectas cuántos son tus ingresos de todo ese proyecto, ¿no? Tú proyectas cuáles son tus ingresos y descuentas todos los egresos, el valor de la fábrica, el valor de los trámites, el valor de todo lo que tiene que ver de las ventas, las comisiones, todo, descuentas eso y ahí tú tienes, inclusive descuentas la utilidad que tú vas a obtener del proyecto, ahí tú vas a tener un margen de cuánto podrías pagar máximo por ese terreno, ¿no? Es un método residual, ya que inclusive lo he visto que aplica eso el profesor Juan Maíño, de él he visto varios videos, ¿no? Y es sumamente poderoso ese método, ¿no? Y hay varias tasaciones, ¿no? Las tasaciones indirectas también, que creo que eso En ese caso, la tasación sería de acuerdo a la utilidad que le va a dar la persona que quiere saber el precio, ¿verdad? Claro, es que en Entonces, ese tema hay varias técnicas, ¿no? Ese sería mi punto de vista. claro, perfecto. Mario, te repito la pregunta. Ay, la perdí. No, la pregunta es, ¿cuál sería la mejor técnica de tasación para saber el valor del metro cuadrado en cualquier parte del Perú? Fíjate, la mejor técnica de tasación es la negociación. Yo incido en que las tasaciones no son mucho de fiar, por eso que hay distintas maneras de
tasar o de llegar a un precio, por así decirlo, ¿no? Porque el valor es distinto al precio. El valor es subjetivo, el precio es objetivo. Entonces, cuando tú tienes un inmueble y tienes muchos oferentes y un solo ofertante, se va a negociar el precio. Entonces, va a haber una subida de precio. Si tienes muchos oferentes y tienes pocos demandantes, tu precio va a bajar. Entonces, la pregunta es simple y sencilla. Si una tasación fuera tan correcta como debe ser, entonces todo el mundo haría una tasación y todo el mundo vendería su inmueble al precio que indica la tasación. Sin embargo, vemos de que el propietario hace una tasación, el comprador hace otra tasación, el banco hace otra tasación, ¿no? Y bueno, particularmente no me fío mucho de las tasaciones que se realizan, pues pienso yo que todas son erradas, todas las técnicas son erradas, porque no llegan a ese valor subjetivo que tiene la persona. ¿Por qué te digo esto? Porque hay propietarios que venden porque necesitan dinero, como hay propietarios que venden porque, bueno, pues quieren rentabilizar un poco más su dinero. Porque vamos a ver una cosa, ningún propietario vende para guardar su dinero en el banco. Es una locura. O sea, yo no he visto algún propietario que ha vendido y ha guardado toda su plata por un muy buen tiempo a largo plazo en el banco, cuando el banco le va a dar pues una tasa ínfima, ¿no? Entonces, o es que necesitan el dinero urgente y se puede negociar el precio. Recuerda lo que había indicado al inicio, ¿no? ¿Son los costos los que determinan el precio o es el precio el que determina los costos? Evalúas el precio que te estás negociando y volteas y ves tú los costos y ves la rentabilidad que tienes, ¿no? Esa diría que sería la mejor tasación que hay en el mercado en cuanto a negociación. Y particularmente no me fío mucho de las tasaciones, como te indico, porque al haber diferentes técnicas, es más, un mismo tasador al realizar las diferentes técnicas que hay nunca llega al mismo precio. Entonces, no hay un consenso, por así decirlo, ¿no? Yo me guío de las finanzas y pienso que la mejor tasación se da en la negociación. Si es el momento oportuno para vender, si hay muchos oferentes, si hay pocos demandantes, ¿no? Eso maneja el precio. Y quiero acotar también de que el precio transmite información, ¿no? Si hay un precio muy por debajo del precio de la zona en el presente, o hay un precio por encima del precio medio, por así decirlo, de la zona. Es por algo. Claro, así es. Gracias, amigo, por tu respuesta. Voy a leer otra pregunta, chicos. Bueno, Mario, respecto a lo que dijiste, la pregunta que te hice anteriormente sobre la eficiencia de la rentabilidad del proyecto, acá Edwin hizo una pregunta. Dice, ¿cuál sería la eficiencia en términos de porcentaje para saber que es rentable la inversión o el proyecto? No hay un porcentaje o un intervalo de porcentaje. Lo único que tienes que descubrir, por así decirlo, o darte cuenta es de que la eficiencia del capital es mayor al costo del capital. Si tú tienes un costo de capital del 20% y tienes una eficiencia del capital del 25%, entonces estás creando valor, ¿no? Tu inversión ha sido eficiente. Pero si tienes un costo de capital que es del 20% y tienes una eficiencia del capital que es del 15%, entonces no ha sido eficiente la inversión en el proyecto. Ok, perfecto. Bueno, voy a hacer un pequeño corte para invitar a todas las personas que nos están viendo que compartan la transmisión en los grupos de WhatsApp, en su Facebook personal, en los grupos de Facebook también, para que llegue esta información a la mayor cantidad de personas que les puede servir todo lo que estamos compartiendo el día de hoy. Y pueden hacer sus preguntas en la parte de comentarios de la transmisión, que estamos tratando de responder todas las preguntas. Así que voy a ir con la siguiente pregunta. A ver, acá hay otra pregunta. Dice David Zúñiga también.
Otra vez está preguntando. Dice, la construcción tiene un valor promedio por metro cuadrado. Pregunto lo mismo. Bueno, lo de la habilitación urbana creo que ya contestó Giancarlo ya lo contestó, así que vamos a ir a otra pregunta. Esa pregunta es para Mario. Dice, ¿se puede comenzar a financiar un multifamiliar con preventa y préstamo del banco? Bueno, Mario. primero tienes que hacer la preventa y luego el banco te da la financiación, o sea, te da el dinero para poder construir. No puede ser a la par, no puede ser a la par porque el banco te va a pedir el 30% de unidades del inmueble vendidas, ojo, pero vendidas con crédito, no vendidas al contado. Al contado vendría a ser, por ejemplo, si vendes un inmueble y te pagan el 50% y en un mes en un 50%. Estas unidades inmobiliarias tienen que estar vendidas a través de crédito hipotecario por cualquier banco. Entonces, tienes tú ese 30%, con ese 30% vas, el banco te va a pedir muchos requisitos, va a pedir hasta la solvencia moral, por así decirlo, del gerente y de los socios, ¿no? O sea, qué también llevan sus finanzas. Y me ha tocado que un banco, por ejemplo, pide hasta el riesgo que tiene la esposa del socio, o sea, el nivel de endeudamiento que está manejando la esposa, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy difícil, por así decirlo, obtener un crédito, porque además te piden experiencia como desarrollador, o sea, no es cuestión de que yo voy y le digo al banco, tengo un proyecto que se ve de lo más hermoso y va a haber mucha rentabilidad, el banco te va a decir, ok, está bien, perfecto. ¿Tienes tu 30% de unidades vendidas? Sí, ok. ¿Eres una empresa? Sí, ok. ¿Has tenido experiencia anterior? No. Ah, ok. Entonces, te pido experiencia No. para que puedas o tener, por ejemplo, o que el gerente haya liderado otros, no necesariamente en la misma empresa, pero que haya liderado proyectos anteriores, ¿no? Entonces son requisitos muy complicados que pide, pero no insalvables, o sea, sí se puede realizar. Ok, perfecto. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Creo que ya no hay preguntas. Ya ha liderado otros, no necesariamente en la misma empresa, pero que haya... No tenemos más preguntas. Yo voy a hacer una pregunta. De todas las técnicas de inversión inmobiliaria que tú explicaste el otro día, las 11 técnicas para inversión inmobiliaria, ¿cuál es la más sencilla de concretar, con la que la gente puede en el más corto tiempo capitalizarse, por así decirlo? Mario. La más sencilla es, por ejemplo, entrando al mundo del corretaje inmobiliario para conocer información, ¿no? Para ver la otra técnica también, o la otra manera sería comprar, adquirir un departamento, remodelarlo y venderlo, porque no se necesita mucho más que hacer los arreglos necesarios para que se pueda ver actualizada, por así decirlo, ¿no? Al remodelar. Luego ya vendrían pues otras maneras un poquito más complicadas, ¿no? Como es lotizar, ventas de aires, porque ahí se necesita construir y para construir vas a necesitar el permiso de la municipalidad. Si vas a hacer un multifamiliar necesitas el anteproyecto, el proyecto, ¿no? Entonces, yo sugiero que la manera más sencilla y rápida y no tan complicada es entrando a la intermediación inmobiliaria, que es el corretaje inmobiliario, y comprando barato, remodelando y vendiendo. Ok, perfecto. Pero acá hay a ver, hay algo que generalmente no se tiene mucho en cuenta. El corretaje inmobiliario te da un porcentaje de la venta, tú ganas de eso, pero yo sinceramente me atrevería a decir que
no te puedes capitalizar con eso, porque las personas que se dedican al cartaje inmobiliario se dedican al 100% de eso, entonces pues, las ventas de inmuebles no es algo que se dé todos los meses. Entonces, generalmente cuando la persona ya llega a concretar una venta, ya ha tenido ciertos gastos de meses anteriores que no ha recibido y básicamente lo que recibe es para cubrir eso. Eso le pasa a la gran mayoría de corredores inmobiliarios, por no decir a todos. Entonces, la inversión que ingresa es para pagar gastos, o pagar juegos y todo lo que hay dentro de las finanzas personales. Entonces, a modo de recomendación, no sé si tú podrías comentarles, ¿se puede manejar las dos cosas a la par? O sea, el tema de buscar inversiones y corretaje, Mario. Recuerda que el corredor es un emprendedor quien busca oportunidades de ganancia en el mercado. Entonces, yo he conocido corredores inmobiliarios que han sabido trabajar muy bien y han tenido éxito. Sí, yo he conocido, incluso conocí a una corredora que trabajaba con su hija, que es abogada, y ella se dedicaba a proyectos largos como temas de problemas legales, pero al final se asociaba con el propietario y ganaba muy bien, ¿no? Entonces, es saber cómo, ¿no? Cómo obtener esa oportunidad de ganancia. Entonces, imagínate pues que para esto tienes que trabajar duro, tienes que persistir, tienes que meterte una meta en la cabeza, tienes que ser estricto, tienes que manejar un presupuesto, ¿no? Tienes que saber cuánto tienes que gastar por mes, cuánto de ese gasto está destinado, por ejemplo, a comida, a vivienda, ¿no? Entonces, tienes que ser estricto, o sea, no es fácil, ¿no? Es fácil decirlo, ¿no? Que ahorra, te dicen ahorra. A ver tú, dame un ejemplo. No, o sea, es tener esa disciplina y esa constancia para lograrlo, ¿no? Porque una vez cuando formas capital y si eres eficiente con el capital, imagínate, tú teniendo una rentabilidad anual del 20%, teniendo una rentabilidad anual del 20%, tú aproximadamente estás duplicando tu inversión cada aproximadamente 3 años y medio. ¿Ok? Y si tú tienes un ingreso mensual de 3,000 soles y ahorras aproximadamente un 35-40%, tú al 10.º año de aplicando interés compuesto estarías llegando a obtener 500,000 soles. Entonces, no es difícil, sino hay que ser constante. O sea, hay que ser constante y hay que tener metas objetivas, metas medibles y metas que se van a cumplir. Porque yo puedo decir, ¿no? Yo gano un sueldo mínimo y yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ganar 10,000 soles y así voy a poder cumplir mis objetivos. Pero si no tienes esa manera de cómo llegar a esos 10,000 soles, va a ser imposible, ¿no? Las metas tienen que ser claras y medibles, ¿no? Si yo gano, por ejemplo, 1,000 soles, me propondré ganar en un cortísimo tiempo, pues un 20 o un 30% más. Entonces, giro hacia el mercado y veo qué oportunidades tengo yo para poder incrementar mis ingresos. Trabajar más, tener un segundo empleo, tener ingresos pasivos, ¿no? Y de acuerdo a eso, ir cosechando. Que en el corto tiempo no se ve, no lo vas a ver, pero luego ya cuando empiece a funcionar la magia del interés compuesto, vas a ver que sí valió la pena. Esa es una parte muy importante, amigo, la paciencia y la constancia, porque generalmente nos frustramos cuando no vemos resultados rápidos, pero a la larga sí hay resultados. Yo puedo decir que sí. Sí, es ensayo y error, ¿no? Si te caes 7 veces, te levantas 8. O sea, caballero, nomás no hay de otra, así es.
Es la naturaleza humana es la acción. Exacto. Bueno, voy a ir con otra pregunta. Frank Rodríguez dice, buenas noches, tenía una consulta. ¿Qué porcentaje gana generalmente un gestor? Me imagino que por cada proyecto que hace o gestiona. Pregunta para Giancarlo, a ver. ¿Qué porcentaje gana generalmente un gestor? Realmente esa es una pregunta muy importante y muy curiosa porque generalmente el porcentaje que gana, por ejemplo, te doy un ejemplo, un gestor que tal vez recién está iniciando, ¿no? Imagínate, sería prudente tal vez que ofrezca un poco más de rentabilidad al inversionista y que como él está empezando recién, tal vez gane un 10, un 15% o tal vez un 5%, qué sé yo, ¿no? Es depende cómo lo maneje, ¿no? Por decir, un gestor que ya tiene ya más de 100 proyectos, más de 40 proyectos, entonces él lo que genera, por ejemplo, es seguridad, ¿no? Ya sus 100 proyectos tal vez ya lo respaldan, ¿no? Respaldan que todos sus proyectos o la mayoría de sus proyectos han sido exitosos, ¿no? Y por ahí él ya podría estar ganando un 30, un 40%, quién sabe, ¿no? Un poco más. En realidad eso depende mucho. Sí, Giancarlo, has dicho algo muy importante. A mí me parece muy importante lo que acabas de decir. Cuando uno está iniciando, realmente no hay nada detrás de uno que le respalde y pues ahí uno es donde debe un poco sacrificar el tema de la ganancia del gestor para darle un poco más al inversor. Pero ¿qué sucede? El gestor nuevo quiere ganar un 25, un 30% y reducirle la ganancia al inversionista y en realidad por un tema de experiencia debería recibir menos y darle mayor posibilidad de ganancia al inversionista ya que se está ganando una persona que siempre va a invertir con él o con ella, ¿no? Yo opino así. Claro. Es que generalmente, por ejemplo, ¿qué es lo que yo veo? Yo también soy inversionista, he invertido ya en 2 proyectos. ¿Y qué es lo que pasa, no? O sea, generalmente yo estimo que cada no sé, tal vez 2 años, 3 años, hay varios tipos de inversionistas, ¿no? Hay inversionistas que están con mente de prestamistas, en los cuales hay proyectos que te pagan, digamos, los intereses o las utilidades mes a mes, ¿no? Y por ahí se pasa un día o 2 días, ya están ahí detrás del gestor. Oye, ¿cómo es? Me dijiste esta fecha, ¿no? O pasa 10 días, no, pues tú tienes que ser responsable, que esto, lo otro. Entonces, yo creo que el trabajo ya del gestor y de todos los que estamos ahí en este mundo de bienes raíces es un tanto, claro, hacer proyectos y también educar a los inversionistas que cualquier tipo de proyectos, no hay el riesgo cero. No existe el riesgo cero. He visto varios proyectos que publican riesgo cero. O sea, no existe. ¿Por qué? Así esté totalmente asesorado con los mejores especialistas, los mejores ingenieros, los mejores abogados, los mejores economistas, los mejores profesionales de todo el mundo, nadie te garantiza que no va a venir tal vez un desastre natural, un terremoto y que se caiga una inversión. O sea, O una nadie, pandemia. una pandemia, otro virus. Entonces no existe. Sí. Creo que a muchos inversionistas aún les queda eso, ¿no? En todo caso, si no quieren invertir en este tipo de proyectos, bueno, pues para eso está el banco, que tal vez tal vez lo más seguro del 1 al 10, tal vez es un 8, un 9, ¿no? En tipo de esos proyectos de bienes raíces, la seguridad depende de cada proyecto, ¿no? Y el trabajo del gestor es minimizar esos riesgos con el conocimiento que ha adquirido en cursos, talleres y en cualquier entrenamiento, ¿no? Ese es mi opinión. Perfecto, amigo. Gracias por tu respuesta. Voy a leer otra pregunta. Acá un amigo ha preguntado, me imagino que, a ver, me imagino que se refiere a los gestores. Dice, ¿hay otras maneras de demostrar experiencia para un nuevo? Me imagino que podría ser asociándose con gestores que ya tienen experiencia, ¿no?
Porque igual es un solo equipo. No sé qué dices, Giancarlo. Sí, mira, por ejemplo, se ve mucho, por ejemplo, hay hasta varias maneras, por ejemplo, el tema es el tema de la confianza, ¿no? Como bien yo decía, eh, por ejemplo, hay gestores que han crecido poco a poco por proyectos que han estado haciendo, tal vez sin tener un nombre o una marca, pero han estado haciendo proyectos, ¿no? Y poco a poco han salido de repente así en redes sociales y eso les ha servido, esa experiencia en proyectos les ha servido en tener, ¿no? En que tener más inversionistas. Ahora, por ejemplo, se ve muchas veces que se apalancan de otros proyectos y ellos son la marca, ¿no? Ellos son la marca, pero obviamente pues ellos son los que dan la cara, ¿no? Ellos son los responsables prácticamente, ¿no? Entonces, esos son unos gestores, ¿no? Por ejemplo, hay otro tipo de gestores que empiezan creando valor de repente. Bueno, en este caso pretendo ser yo, ¿no? Dando valor, haciendo publicaciones, o de repente entregando información de construcciones, ¿no? Yo estoy ya 5 años ya en este tema de construcciones y tal vez ahora, actualmente estoy haciendo un proyecto de una remodelación, ¿no? Pero para alquilar, ¿no? No he visto en ningún lado ese tipo de técnica, ¿no? Porque generalmente se hace remodelaciones para la venta, ¿no? Entonces, esa Para es vender, una, exacto. pero hay una opción también que, bueno, yo le he llamado así, en la cual se puede remodelar para alquilar. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, la ventaja tal vez que yo tengo es que yo tengo pues equipos de construcción, tengo el personal adecuado y por ahí yo solo tal vez contrato de mano de obra nada más, ¿no? Entonces, esa es una ventaja por lo menos en la construcción y estoy seguro que todos saben, el tema de las constructoras se gana muy bien, sí se gana muy bien, ¿no? Pero por ahí va, ¿no? Entonces, no sé qué diferencia tiene, por ejemplo, construir un multifamiliar, o sea, es lo mismo, ¿no? Si tiene los mismos procedimientos constructivos, claro, y acaba las especialidades, ¿no? Allá el arquitecto hace el anteproyecto, allá el abogado tiene que ver todo lo que son con contratos, ¿no? ¿Y qué más? Por ejemplo, se escucha, por ejemplo, hoy en día que el tema del financiamiento, ¿no? Cómo se hace un proyecto multifamiliar. Y es cierto, lo que dice Mario es muy cierto. Si no tienes experiencia, no te van a dar un crédito, ¿no? El banco no te va a financiar. Y para ello, ¿no? Imagínate, un proyecto multifamiliar fácil demora 8 meses, un año, fácil, demora así. Imagínate un proyecto multifamiliar, tampoco es poco dinero, eso. Se trata de $1 millón, ¿no? Por ahí. Sí, Si un proyecto va a durar un bastante bien. año, ¿no? Si un proyecto, digamos, va a durar un año, o sea, ¿para qué, digamos, uno va a tener que juntar ese capital de $1 millón al inicio, ¿no? Porque este es un aspecto que también nadie considera, ¿no? La superestructura, o sea, el casco, por lo menos es el 40-50% de un presupuesto, ¿no? Entonces, por ahí es que se puede hacer un ajuste de capital así por fases, ¿no? Por fases. Entonces, ese es otro tema que actualmente lo hacen. He visto también yo comparto un grupo, por ejemplo, de Arequipa. Somos ya 25 personas en el grupo y semanalmente hacemos reuniones. Semanalmente hacemos reuniones, 2 a 3 reuniones por semana y compartimos proyectos. Allá, mira, analizamos. Hay arquitectos, hay personas que han hecho multifamiliares, han participado en remates y de todo ello, o sea, se aprende, ¿no? Se aprende. Y así es, esa es mi opinión de todo esto. Ok, perfecto. Gracias, amigo. Voy a leer otra pregunta. A ver, ¿qué más han preguntado? Ya. Esta pregunta es para Giancarlo. Dice, multifamiliares. Ah, ya, dice, si los multifamiliares se puede construir, empezar a construir en el anteproyecto. Esa es la pregunta. Yo creo que no, pero bueno, no sé qué dice Giancarlo. Como bien dicen, un anteproyecto es, Antes. es el previo, ¿no? Por ejemplo, se tiene los planos de arquitectura, por ahí se tiene tal vez es como un bosquejo de todo un proyecto, ¿no?
Definitivamente que no. O sea, ese anteproyecto se tiene que volver en un proyecto, ¿no? Un expediente completo. Y ese expediente, quien lo va a revisar, no solamente es una municipalidad, sino también son las entidades, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, y es toda una comisión técnica, ¿no? Entonces, una vez que uno tenga la licencia, ¿no? Inclusive tienen que ir a verificar a la obra, el terreno, todo eso, y recién se puede construir. Iniciar las obras preliminares, ¿no? El cerco, la limpieza, ¿no? Todo eso. Perfecto. Gracias, amigo, por tu respuesta. Acá hay otra pregunta. Clara Arroyo pregunta, la pregunta es para Mario. Dice, ¿recomiendas las alianzas con los sectoristas financieros para que te avisen que los inmuebles van a salir a remate? ¿Se les debería pagar una comisión? Eso dice Clara Arroyo. La pregunta es para Mario. De hecho que sí, o sea, tener esa información, el manejo de información es vital para competir y lograr rápidamente el objetivo. El pagarle una comisión o no ya queda en la negociación que puedan tener, ¿no? Ya queda a criterio de la persona que quiera obtener esa información y esté dispuesta a pagar esa información. Ten en cuenta que eso impacta en la rentabilidad, ¿no? Negociar implica un pago y un pago implica que tu rentabilidad va a mermar. Entonces tienes que ser cauto, ¿no? En eso, si es que vas a negociar con ese tema, con un sectorista. Perfecto. Acá hay otra pregunta, Mario. Dice, ¿qué es el crédito promotor? Pregunta Marlon Ríos. Crédito promotor. Bueno, y no te sabría decir, por crédito promotor, debe ser el crédito que se le da al constructor, pero yo no conozco ese nombre técnico, tal cual no lo conozco, ¿no? Crédito promotor. Si nos explica un poquito más, yo le puedo ya explicar ya grosso modo qué sería ese crédito, ¿no? Claro, perfecto. En todo caso, le invitamos que se conecte el día de mañana, ¿no? Que va a haber otra transmisión, si no me equivoco. Esta pregunta debe ser para Mario, seguro. Dice, ¿qué banco tiene la tasa de interés más baja para proyectos inmobiliarios? Mario. Bueno, eso depende del nivel de riesgo que el banco está dispuesto a asumir, ¿no? Eso no hay una tasa fija, por así decirlo, depende de la constructora o del desarrollador inmobiliario y depende también de las tasas que están manejando en el presente, ¿no? Ahora las tasas de interés han bajado porque la tasa de interés de referencia del Banco Central también ha disminuido. Entonces, dinamizando la economía, porque venimos de una cuarentena y venimos de un impacto negativo en la economía, se está dinamizando la economía a través del crédito barato. Entonces, los créditos han bajado y eso, como te digo, depende de varios aspectos, ¿no? Pero se puede manejar entre un 5 o un 10%. Ok, perfecto. Acá hay una última pregunta ya para ir terminando. Esta pregunta es para los dos. A ver, empieza contestando Mario. Dice, ¿dónde hay más rentabilidad para hacer multifamiliares? ¿En costa, sierra o selva? Mario. Eso depende de la negociación que hagan. Recuerda que cada negociación con un proyecto, con un inmueble es distinta a la otra, ¿no? Y depende mucho de la demanda y de la oferta que haya en el momento. Pero por lo que vemos es en la costa, porque hay mucha más gente, ¿no? Y sobre todo en las ciudades. Podemos tener una referencia acá en Lima, ¿no? Lima Top, el precio del metro cuadrado está por encima de los 7.000 soles. Estamos hablando de San Borja, Surco, San Isidro, Barranco. Entonces, es porque hay gente, sobre todo, que está dispuesto a pagar ese precio,
¿no? Entonces, si hay gente en la sierra que esté dispuesta a pagar un precio alto, yo te aseguro que las constructoras van a enfocar su vista hacia allá. Y esto se puede verificar, por así decirlo, en la época en que Cajamarca estuvo muy bien, hace varios años, ¿no? Hubieron varios proyectos inmobiliarios y hubo una subida espectacular de precios, ¿no? Y es porque había una burbuja incipiente acá en Perú y la gente allá en Cajamarca estaba ganando muy bien y estaba dispuesta a pagar el precio que estaban pidiendo las constructoras, ¿no? Entonces, depende de varios aspectos, pero sobre todo es qué tanto está dispuesto a pagar la demanda para vivir en una zona. De acuerdo a eso, los constructores se enfocan ahí y van a ir y a construir. Ok, perfecto. Misma pregunta, amigo Giancarlo. ¿Dónde hay más rentabilidad para hacer multifamiliares? ¿Costa, sierra o selva, según tu experiencia? Ok. Por ejemplo, yo te digo un caso aquí desde la ciudad de Arequipa. ¿Cuál es el problema de la costa, ¿no? Por ejemplo, si es en la zona céntrica, actualmente aquí, por ejemplo, Moliendo en Islay, por ejemplo, ahí el tema de, o sea, la construcción no varía mucho de repente en cuanto a Arequipa ciudad y a la costa, Moliendo, no varía mucho. Por ejemplo, aquí en Arequipa el metro cuadrado de una casa de 2, 3 pisos estará por los $350. Bueno, en Moliendo debe estar por ahí, 350, ¿no? El tema de los materiales. El tema aquí es que en Moliendo, por ejemplo, el valor de las casas no es tan elevado como aquí en Arequipa, tal vez, ¿no? Entonces, por ahí es mi punto de vista, por ejemplo, en Moliendo, el valor del metro cuadrado de terreno está bajo, ¿no? No es tan, no es tan elevado como aquí en Arequipa, en la zona céntrica, ¿no? O por otro lado, el tema de la costa es un tanto peligroso, dificultoso el suelo. El suelo te juega un papel muy importante, ¿no? Y otro punto de vista, el tema de la humedad. La humedad. Estoy seguro que todos los que viven en la costa han visto los portones de fierro así oxidados, ¿no? Entonces ese es un peligro latente, ¿no? Y obviamente que si uno le da, digamos, un valor intangible, por así decirlo, a un multifamiliar con vista al mar, con vista a la playa, obviamente que ese ya es mucho más, es un valor intangible, ¿no? Por eso depende de cada proyecto, ¿no? Si bien es cierto, por Mollendo puede ser que el metro cuadrado del terreno esté por los, no sé, $200, $300, $500 metro cuadrado. A ver, un proyecto que esté con vista al mar y con piscina, todo eso ya crea un valor ya intangible, ¿no? Que está por encima de cualquier tasación, de cualquier precio de mercado. Ok, gracias, amigo. Bueno, acá Clara Arroyo nos hace la última pregunta, ahora sí, ya para ir terminando. Pregunta si existe la burbuja inmobiliaria. Acá en el Perú ha existido burbuja inmobiliaria hace los últimos 10 años. Bueno, Giancarlo. O Mario, ya que tomaste la palabra, amigo. no, ¿Ha por favor, existido burbuja inmobiliaria estos 10 últimos años? por favor, con Giancarlo, por favor, sí. Ese, No, yo no, desconozco ese término, la verdad. Amigo Mario, tú que eres el economista. bueno, ahora no hay una burbuja inmobiliaria, no hay una subida estrepitosa de precios. Hubo una burbuja incipiente, ¿no? Porque empezaron, lógicamente, pues, ¿no? A subir los precios. Estamos hablando del 2000, entre 2008 y 2010 aproximadamente, en que empezaron a subir los precios en varios distritos, en varias ciudades de Perú, sobre todo en Cajamarca, Trujillo y
no recuerdo bien si era Moquegua o Arequipa, una de las dos, pero eran esas ciudades donde más subió los precios. Una burbuja, se denomina una burbuja cuando los precios empiezan a subir sin que tenga una explicación en cuanto a la ley de la oferta y la demanda. Los precios fluctúan de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. Pero si empiezan a subir y la explicación no está dada por la oferta y la demanda, entonces estamos hablando de una burbuja incipiente o una burbuja que va en un momento a explotar y los precios van a caer estrepitosamente y se van a sincerar muy fuerte, ¿no? Para esto hay que ver que si hay un sector, por ejemplo, en el sector de bienes raíces, en el sector inmobiliario, si hay trabajadores que dejan otros sectores para ir a trabajar por un sueldo mejor, si hay inversionistas, por ejemplo, inversionistas que están en la pesca, en el calzado, ¿no? Empiezan a dejar de invertir en esos sectores y se van al sector inmobiliario, entonces eso ya, digamos que se puede decir que son ciertas características de que se está formando una burbuja inmobiliaria. Lógicamente que tiene mucho que ver con el tema del interés o la tasa de interés que emite el Banco Central. Ahora no se puede hablar de una burbuja incipiente. ¿Por qué? Porque venimos de una cuarentena, venimos de una recesión, entonces el Banco Central ha dinamizado las tasas bajándolas casi a 0.25 para que se pueda dinamizar, ¿no? Para que pueda, como se dice, prender, ¿no? Es como si el carro se hubiera apagado, ¿no? Y estás dándole y la batería casi que no funciona, ¿no? Entonces tienes que saber cómo prenderlo, ¿no? Empujarlo un poco, emprenderlo y en eso está, ¿no? Entonces baja las tasas para que pueda el carro otra vez despegar y ahí en un momento dado las va a volver a subir. Pero no, en este momento no hay ninguna burbuja en Perú. Ok, y yo te voy a hacer una pregunta que comúnmente escucho por todos lados, porque bueno, como muchos sabrán, yo soy asesora inmobiliaria y siempre me preguntan, señorita, ¿por qué los precios son tan caros de los inmuebles? O sea, me dicen con referencia, me imagino, hace 5 o 10 años atrás, que obviamente el precio de los inmuebles en general, terrenos, casas, departamentos, eran menos. Esa subida de precio debido a qué correspondería, Mario. Por la relación del precio de alquiler. O sea, ten en cuenta que un inmueble es un activo y un activo se revaloriza en el tiempo. Entonces, un promedio de revalorización en el tiempo se da entre el 3 al 5%, ¿no? En los inmuebles, ¿no? Y eso también depende del alquiler. Si hay, digamos, una inflación en el cual hace que los precios de los alquileres suban, entonces los precios también van a subir más de la cuenta, ¿no? Pero en este caso es simplemente porque van subiendo de esa manera. Ahora, tampoco es que, mejor dicho, cuando una persona va a comprar un inmueble y le dicen, por ejemplo, $100,000, no es tan fácil juntar $100,000, ¿no? Por eso que más del 90% de transacciones inmobiliarias se da con crédito inmobiliario, ¿no? Entonces, por eso que a primera vista, si le dicen a una persona, ¿sabes que cuesta 100,000, 120,000? O sea, es bastante plata, ¿no? Y entonces dice, no, pucha, ¿por qué tan caro, no? Sí, siempre hace ese comentario. Perfecto. ¿Contestamos un par de preguntas más, chicos? Porque siguen escribiendo. Hay que regalarles 10 minutos de chance para poder contestar. A ver, para que todos nos quedemos contentos. Acá hay una pregunta de Clara Arroyo. Clara Arroyo está preguntando, dice, en Mollendo el precio del metro cuadrado está casi entre el 20 al 25% por debajo de Arequipa. Bueno, es un comentario, no es una pregunta. Percy Aliaga dice, se escucha de ofertas inmobiliarias fuera de la ciudad como terrenos de playa o campo. ¿Será la nueva tendencia de los compradores por algo estacional de COVID? Mario, ¿nos contestas esa pregunta? ¿Ha aumentado la demanda de casas de playa y casas de campo debido al COVID? ¿Es cierto eso?
Sí, sí, efectivamente ha aumentado por esto, por la cuarentena, por la pandemia, y simplemente eso se tiene que dar el tiempo necesario para que luego se vuelva a acomodar, a regular, ¿no? Simplemente es estacional. ¿Tú crees que esa tendencia va a afectar a los desarrolladores que han venido, por ejemplo, haciendo proyectos de 65, 60, 50 y tantos metros cuadrados de departamentos? No, no, para nada mal. Esto debería afectar a la clase A o clase B más, ¿no? Pero no, no, porque el nivel de unidades inmobiliarias de estreno que se han vendido en agosto ya está a nivel de febrero, que fue el último mes normal después de cuarentena. Así que no, no, no hay nada de eso. Ok, Ya, y y para un... esa información es de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ojo, ¿ah? Ah, ok, perfecto. Sí, sí, yo también había escuchado algo de eso. A ver, vamos a leer una pregunta más. Ah, bueno, acá hay otra pregunta que también esto realmente es especulativo. Nadie sabe cuándo volverá toda la normalidad. Elvira dice, ¿cuánto tiempo volverá su normalidad para vender como antes de la pandemia? Más o menos, ¿cuánto estiman ustedes? Creo que es información que nadie sabe, pero a lo mejor un aproximado. Mario. Bueno, yo sinceramente no puedo responder esa pregunta porque no tengo una una bola mágica que me dé esa respuesta. El futuro es incierto, nadie sabe lo que puede pasar. Yo lo que puedo hacer como economista, mi única función es explicar, no predecir, ¿no? Pero lo que sí se ha dado a través de la historia con otras crisis económicas es que el mercado se regula en promedio en un año. Eso te digo por información pasada, no por futuro, ¿no? Se regula en los mercados bursátiles y todos los mercados se regulan o se arreglan, por así decirlo, en un promedio de un año. Ok, perfecto. Amigo Giancarlo, ¿alguna opinión respecto a esta pregunta? Si se refieren al respecto a las ventas de propiedades y todo eso, es más, actualmente en Arequipa y en Tacna, ¿no? Que ahora ha vuelto, se ha levantado ya la cuarentena, escucho ya amigos que trabajan en notarías y todo eso, que son abogados, que ahora que se levantó la cuarentena tienen más chamba. Hay bastante gente que está comprando, ¿no? Entonces, por ahí he visto varios. Entonces, ¿dónde está? Todavía parece que no se ha visto esa pegada de que la gente tiene plata. Dicen, no sé dónde tiene plata la gente, igual sigue comprando, se siguen haciendo esas transacciones de compra-venta. Y en cuanto a los precios, no he visto, bueno, desde mi punto de vista no he visto que han bajado, no han bajado todavía. Es más, yo tal vez podría decir que está un poco elevado por el tema de que el dólar está en 3.55, 3.56 me parece, ¿no? Entonces, y las propiedades generalmente se venden en ¿no? Entonces, por ahí no he visto todavía, aún no he visto, no me ha parecido ver la pegada, ¿no? Que ahorita se sigue vendiendo propiedades, siguen comprando y van a seguir así, mientras se aumente la población, va a seguir ese mecanismo. Ok, perfecto. Bueno, vamos con ya la última pregunta, ahora sí. Dice, Elvira hace la misma, otra pregunta, dice, ¿es oportuno seguir invirtiendo en multifamiliares? Pregunta para Giancarlo. Desde mi punto de O me vista, imagino que por la coyuntura, se está refiriendo a la coyuntura actual, ¿no? claro, como les digo, actualmente se siguen vendiendo departamentos, se siguen comprando esos tipos de proyectos, ¿no? Tal vez, inclusive he preguntado ya a personas que ya han tenido ya multifamiliares y todo eso, y no me han dicho, ¿sabes qué? Igual, tal vez ha bajado, ¿no? Antes vendían cuatro departamentos al mes, ¿no? En preventas, ahora ha bajado a tres, pero definitivamente si el departamento que uno quiere vender
tal vez está un poco por debajo, tal vez del precio de la competencia, por así decirlo. Es más, no necesariamente tienen que estar por debajo. Si esa área o ese departamento que quieres vender tiene mejores acabados, o tiene una mejor distribución, o tiene un mejor atractivo, no sé, qué sé yo, definitivamente, o sea, se puede vender, ¿no? Bueno, pero desde ese punto de vista no hay ningún limitante en cuanto a a ese tipo de negocios de departamentos. Ok, perfecto. Una pregunta para Mario, ya para cerrar eso, ahora sí. Mario, pregunta Cristian Vargas. ¿Actualmente sería bueno invertir en Lima o en provincia? Se refiere a la coyuntura actual. En este momento es indistinto si lo hace en Lima o en cualquier parte del Perú. Tengan en cuenta de que hay ahora un tema de crédito barato, aprovechen la inversión que se está dando ahora, porque a través de Reactiva Perú se ha mantenido la cadena de pagos y esto ha hecho de que muchas personas obtengan dinero con una tasa relativamente muy baja y que están invirtiendo en bienes raíces. Las mismas constructoras también lo están haciendo. Ok, perfecto. Bueno, nada, saludos de todos, mandan saludos. Muchísimas gracias a todos los que han estado presentes, a todos los que han preguntado, han participado. Hemos tratado de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Por ahí, sorry si se nos pasó alguna. Gracias a los invitados que de buena manera nos han ayudado con con todas las respuestas y con todas las recomendaciones. Muchísimas gracias, Mario Chávez. Gracias, amigo Giancarlo. Lourdes, no, no nos olvidemos, por favor, del curso que se ha realizado este fin de semana para que Mario nos pueda explicar un poquito más. Y bueno, comentar acerca del curso de fin. No sé, ¿nos puedes comentar, por favor, Mario? Poder enfatizar acerca sobre este curso que ya hace cerca unos cuantos días falta y solo nos quedan unos 10 cupos nada más. Bien, bueno, antes de despedirnos, quiero invitarlos el día 20 vamos a realizar un curso de finanzas inmobiliarias sobre inversiones, vamos a conocer el ABC del inversionista, vamos a aprender a manejar los ratios para poder evaluar rápidamente un proyecto inmobiliario, vamos también a conocer el perfil de un inversionista, cómo un gestor tiene que manejarse de manera desde las finanzas para ver sus proyectos inmobiliarios. Quiero invitarlos que se apunten, que se inscriban, porque ya, bueno, ya solamente nos quedan 10 cupos. Ya hemos tenido mucho éxito en la recepción de los inscritos. Así que bueno, nada, tenemos de regalo un libro en PDF y tenemos una plantilla también de finanzas para que puedan evaluar rápidamente sus proyectos, sí, y bueno, nada, y también resolveré sus dudas durante el taller que se va a dictar este 20 de este mes a las 4 de la tarde. Así que quedan todos cordialmente invitados. Igual, y tienen diversas maneras de poder cancelar el taller, incluso lo pueden hacer con tarjeta de crédito. Perfecto, amigo. Muchísimas gracias. Sé que muchas personas se anotaron. Claro, muchas gracias. Igual, las personas que están interesadas en la página se va a colocar, igual en la plataforma se va a colocar el enlace para que se puedan unir los interesados. Pueden escribirnos por mensaje acá de la página o también le vamos a pasar un link para que puedan también poderse unir en la transmisión mientras vamos finalizando para que se puedan unir y poderles informar acerca sobre el curso que se realizará el día de hoy. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Ok, también queremos agradecer a nuestro amigo Giancarlo Ortiz por estar presente el día de hoy, contestar todas nuestras preguntas. Giancarlo, ¿dónde te encontramos? Tus WhatsApp, Facebook, redes sociales, por favor. Gracias a ti y al Club de Inversionistas que me invitaron y pueden ubicarme para cualquier asesoría. Mi WhatsApp es el 973 19 22 36 y así mismo en los comentarios he dejado ahí la plataforma de Facebook, ¿no? De mi página y ahí pueden ustedes encontrar contenido de mucho valor, ¿no? En este rubro. Y nada, igual amigos, recomendar el taller, el curso de Mario. Realmente
no hay mejor inversión. La única inversión con riesgo cero es la educación, ¿no? Y para aquellos que recién están iniciando, no hay mejor inversión que la educarse, ¿no? Así que también recomiendo el curso, el taller de Mario, el tema de rentabilidades, de finanzas, desde un enfoque de un economista como es Mario Chávez. Entonces lo recomiendo. Gracias, gracias Mario, y gracias Lourdes por la invitación. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, amigo. Y bueno, también muchísimas gracias a Ivy Club. No sería posible sin la invitación de Ivy Club. Síganlo en sus redes sociales. Se va a estar lanzando un proyecto de inversión. Sigan todas las publicaciones y las noticias que publican todos los días. Y el día de mañana también se va a hacer un nuevo Zoom, ¿no? Aún se está por confirmar las personas que van a participar, pero lo van a estar publicando en el transcurso del día. Y bueno, con nosotros es todo por hoy. Muchísimas gracias y buenas noches.